90, 60. 120 sobre 80. 12 a 18 cada 60. 60 a 100 cada 60. 97.8 a 99.1. En promedio, 98.6. Los números dicen una historia, ¿no? Los números son importantes, pero los números no significan nada a menos que tengamos una conexión personal con esos números. Los números que le dije hace un momento son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Oh, la presión. ¿Qué más? Escuchando los números es difícil saber qué son, ¿no? Pero cuando usted empieza a darse cuenta que estos números son los números que describen sus signos vitales, usted se da cuenta que esos números son muy importantes. Los primeros, 90, 60, 120, 80 es su presión, 12 a 18 cada 60 segundos son el número de respiraciones que hacemos, 60 a 100 por minuto cada 60 segundos es el latido de su corazón, su temperatura 97.8 a 99.1 en promedio, 98.6. Estos son los números de sus signos vitales. Cuando usted tiene una emergencia y encuentra a una persona tirada en el suelo, lo primero que uno debe hacer, si es una persona que responde a una emergencia, es checar los signos vitales de la persona. Porque a través de estos números, a través de estas medidas, usted puede darse cuenta en qué condición está la persona a la que está tratando. Puede revisar su salud y las posibles causas por las cuales está enfrentando esta crisis. Los signos vitales importan y los números importan porque nos cuentan una historia personal de nuestra salud. En la Biblia es lo mismo. Cuando Dios cuenta cosas, Dios cuenta lo que a Dios le importa. Y los números son importantes porque los números nos hablan acerca de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está trabajando en personas para organizarlas para cumplir con su plan. Hemos estado hablando por las últimas semanas acerca de cómo volver a la normalidad después de que las pandemias se hacen a un lado, después de que las crisis dan lugar a un estilo de vida un poquito más predecible. ¿Cómo es que vamos a vivir? Y hemos estado en los libros en la Biblia de Esdras y vamos a hablar más tarde de Nehemías en el periodo conocido como el periodo postexílico. Después de que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad en Babilonia y Dios los regresó al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿cómo es que Dios restauró su estilo de vida con tres prioridades importantes para vivir como el pueblo de Dios? Primero de ellos es regresar a la adoración. Dios quería que la primer ola de cautivos que regresó a Jerusalén pudiera restaurar la adoración como el centro de sus vidas. Hermanos, a veces es difícil hacer de la adoración al Señor una prioridad en nuestras vidas, pero ese es el primero y más importante de todos los pasos en seguir a Dios. Si no nos reunimos en su presencia, no vamos a poder continuar creciendo, porque la adoración se trata de aprender a rendirnos a Dios, a escuchar su palabra y convertirnos en un pueblo cuya vida está alineada con los principios de Dios. Señor, estamos aquí para hacer tu voluntad. No podemos solos. Cuando Dios nos regresa a adorarle, somos su familia y nos reunimos en su nombre. Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Dios está presente en la congregación, en su pueblo, en una manera que no lo está de manera individual. Porque cuando nos reunimos para adorarle, nos podemos ver unos a otros. ¿Y sabe qué es lo que podemos ver? Podemos ver destellos de Cristo vivo. Por eso la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos en su nombre, Cristo está presente de una manera que no lo está individualmente. Empezamos con adoración, pero entonces ¿qué? Ahí mismo en el libro de Esdras, en el capítulo 7, Esdras regresa ahora con la siguiente ola de cautivos, ese siguiente movimiento de cautivos, y regresa ahora a restaurar el discipulado. No es suficiente reunirse en grupos grandes para adorar al Señor. Ahora cada uno de nosotros tenemos que ser transformados en personas obedientes a la palabra de Dios. ¿Recuerda en Esdras capítulo 7, versículo 10? Todo comienza con una disposición del corazón. Describiendo a Esdras, Esdras 7:10 dice, Esdras preparó su corazón para inquirir, para diligentemente estudiar la ley de Dios, para ponerla en práctica, para enseñarla a otros. El discipulado comienza con un compromiso de vivir, conocer y compartir la palabra de Dios.
La semana pasada vimos cómo Dios empezó a traerlos para restaurar el discipulado. Ahora vamos a ver en el capítulo 8 de Esdras cómo Dios empieza a organizarlos. Porque para Dios todos cuentan, cada uno cuenta. Alguien ha dicho lo siguiente acerca de cómo es que Dios cuenta. Los números son importantes porque los números cuentan una historia. Estas historias no significan nada hasta que las tomamos de manera personal. Contamos lo que valoramos, ¿no es cierto? Contamos lo que valoramos. Cada vez que le llega su cheque, ve cuánto le depositaron. Usted ve cómo va a utilizar su dinero, ve cómo va a utilizar su tiempo, usted ve cómo va a utilizar su esfuerzo. Contamos lo que valoramos, ya sea tiempo o dinero o esfuerzo. Dios valora personas y lo que estas personas hacen para su gloria. ¿Escuchó? Escucha la segunda parte y reflexione un poquito. Dios valora, ¿qué cosa? Personas. Y lo que estas personas hacen para su gloria. Para Dios todos cuentan, cada uno de nosotros. En Esdras capítulo 8 vemos a Dios contando a su pueblo, organizando a su pueblo a través del liderazgo de Esdras, para que cada una de las personas que importan para Dios no se pierdan, sino que todos puedan crecer para desarrollar su potencial de madurez. Déjame contar una historia. A veces cuando hablamos de números y de multitudes, por ejemplo, cada servicio de adoración que tenemos aquí, contamos nuestra asistencia. ¿Cuántos fuimos? 100, 110, 120, 300, 500, 600, los que fuéramos. A veces es fácil perderse en un mundo de números, incluso en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, en su ministerio, porque Jesús sanaba, porque Jesús alimentaba, las multitudes se reunían por miles a veces porque querían algo de Jesús. Es fácil perderse en las multitudes. Pero lo que no quiero que se te olvide es que para Jesús, aunque Él puede tratar con las multitudes, para Jesús, cada uno de nosotros como individuos contamos. Y Él siempre se tomaba el tiempo de acercarse a las personas unas por una. De hecho, Jesús muchas veces desanimaba a las multitudes que nada más querían sacar ventaja de Él para enfocarse en los discípulos y en aquellos que querían tener una relación personal con Él. Dios busca personas, pero cuando contamos personas es importante no solamente contar lo que es importante, sino también contar con un corazón correcto. Tú puedes contar algo y hacerlo con la motivación equivocada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahorita en el plan de lectura estamos leyendo en el libro de Jueces, estamos leyendo la historia de Ruth también. Vemos cómo Dios preparó al pueblo de Israel sacándolo de Egipto, y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios mandó a Moisés el censo, ¿te acuerdas? Dios le mandó al pueblo de Israel a través de Moisés que se organizaran en grupos, que contaran cuántos podían ir a la guerra. Dios mandó a Moisés que contara sus recursos. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para heredar la tierra prometida. Tenían que estar listos, tenían que estar organizados. Después, cuando se establece el pueblo de Israel, el rey David, en otra ocasión, cuenta al pueblo, también dirige un censo. Pero si tú has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta que el resultado de ese censo fue el juicio de Dios. Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel y muchas personas murieron. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de Moisés, Moisés contó al pueblo para prepararlos para lo que Dios quería. David, por el contrario, contó al pueblo porque él quería saber qué tan grande era su reino. Era motivado por el orgullo. Incluso su general le dijo: rey, no los cuentes con ese corazón, que Dios te añada mucho más de tus expectativas, no los cuentes. Y David dijo: no, los vas a contar. Cuando nosotros contamos las cosas con un corazón orgulloso por presunción, viene el juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: antes de la caída viene el orgullo. Cuando estás ya a punto de caer, eres una persona orgullosa. Es cuando tú dices: a mí esto no me va a pasar, mira el tamaño de mi ministerio. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? El rey de reyes, ¿verdad? Mira la Babilonia que yo creé para la hermosura de mi majestad. Dios lo juzga y lo hace como una bestia. Antes de la caída viene el orgullo. Cuando contamos, no tenemos que contar solamente lo que importa, sino tenemos que contar con el corazón correcto. Dios cuenta personas y lo que estas personas hacen para su gloria. Pero al ver los números, tenemos que tener cuidado de no robarnos el crédito que le pertenece a Dios. Si estás leyendo tu plan de lectura, estamos también leyendo Hechos, no estamos leyendo Antiguo y Nuevo Testamento. En Hechos, esta semana pasada acabamos de ver cuando nace la iglesia, Pedro predica ese mensaje, 3,000 personas se convierten a Cristo. Y en Hechos, Lucas tiene el cuidado de decirnos que el Señor es quien añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos.
Solamente Dios puede formar un pueblo para su gloria que crezca para hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene el potencial de ser el Espíritu Santo. Ni siquiera el pastor Robert ni un servidor, ninguno. Bueno, Robert cerca, pero no. Ni el pastor Robert. Ninguno de nosotros podemos tomar el lugar del Espíritu Santo. Solamente Dios puede traer personas tan diversas a crecer y convertirse en el pueblo que Dios quiere. Entonces, si contamos lo que Dios cuenta y lo contamos con el corazón correcto, ¿cuál es la historia que Dios quiere contar a través de lo que contamos? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Nuestras historias tienen que ser personales. Para que esto se convierta personal, déjame contar una historia. Yo tenía 3 años en el pastorado, en el ministerio anterior donde estaba. Y pues estaba conociendo muchas personas, nuestro ministerio estaba creciendo. Dios nos había llamado a alcanzar una comunidad de 40 complejos de apartamentos en un área donde la mayoría de las personas que vivían ahí eran personas primera generación, inmigrantes de Latinoamérica que hablaban casi todo solo español, unos pocos bilingües, personas de muy escasos recursos, pero a las que Dios estaba alcanzando con el Evangelio. El ministerio estaba creciendo, estábamos teniendo un buen impacto en la comunidad y nunca olvidaré el día donde una de las nuevas creyentes, una de las nuevas hermanas que estaba asistiendo a la iglesia me dice: pastor, usted y yo tenemos que platicar. Era una mujer que tenía gozo por haber encontrado la nueva vida de Cristo, estaba creciendo en Cristo, pero tenía una carga que no podía usted decir qué era, pero usted veía el peso sobre su espalda. Algo había ahí que no le dejaba entregarse con todo al Señor y recibir la libertad y el gozo de Cristo. Algo había ahí. Me dice: un día de estos vamos a platicar. Por fin, la cita se dio, nos reunimos. Me dice: pastor, le voy a contar mi historia. Dice: yo vine aquí a los Estados Unidos hace años. Y cuando yo me vine con 2 de mis hijos. Y me vine a lo mejor no de la mejor manera, pero me vine porque estaba huyendo de muchos problemas allá. No había una vida, no había futuro, había pandillas, era muy difícil. Mis hijos iban a acabar siendo criminales o qué sé yo, no sé. Yo vine buscando un mejor futuro. Y al venirme, el coyote nos pasó y pasamos por el desierto. Yo no sabía ni dónde estaba. Y uno de mis 2 hijos se enfermó. Se enfermó grave. Y estábamos en la intemperie, a veces noches enteras en medio del desierto, en el frío, el calor en el día. Y mi hijo estaba muy, muy enfermo, al punto de que tenía que cargarlo. Y eran chiquitos, a veces cargaba a los 2 y yo sentía que yo ya no podía. Y había otras personas que iban con el coyote. Y uno de esos días el coyote me voltea a ver y me dice: mira, si tú quieres seguir adelante, vas a tener que escoger a cuál de tus hijos te llevas, porque nomás nos estás estorbando y no nos dejas llegar. Escoge a cuál vas a escoger. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si tú como padre tuvieras que escoger entre uno de tus hijos? Yo tengo 4 y no me imagino tener que enfrentar a cuál escoger. No me imagino, bueno, hay días en los que pienso, sí, pero nomás son días o momentos, ¿verdad? Momentos donde dices tú, ¡oh! Pero aparte de los momentos de frustración, no me imagino el tener que escoger entre la vida de uno de mis hijos y el otro. Ella me dice: yo no sabía qué hacer, pero yo sabía que si no escogía nos iban a dejar a los 3 allí en medio de la nada. Ella me dijo, con un corazón frío y una mente calmada: escogí al que tenía más posibilidades de sobrevivir. Yo no sé lo que le pasó a mi otro hijo, y hasta hoy vivo con esa carga todos los días. ¿Te imaginas? Si tú tuvieras que ser esa madre o ese padre, ¿qué harías tú cuando uno de tus hijos se quedó en el camino porque no lo pudiste llevar y porque los que iban contigo no te ayudaron? Y no te ayudaron porque no les importó y porque nadie los cuidaba. Hermanos, esto no es algo hipotético. Tenemos miles de personas en el centro de Dallas estancados ahí buscando una mejor vida, y muchos de nosotros a lo mejor por ahí pasamos. A lo mejor por ahí pasamos. Y el Señor empieza a darnos un poquito de margen, nos trae a su familia. Pero déjame decirte, ¿se vale que algunas de esas personas a las que Dios ama se queden en medio del camino? ¿Se vale? ¿Podemos ser tan callosos e indiferentes que no nos importe la vida de otro y que queden nada más en el camino? No, porque para Dios todos cuentan. Y algunas veces como iglesia, cuando tenemos personas nuevas que vienen y entran por primera vez, ya estamos tan contentos con nuestros amigos que estamos pasándola re bien, ¿verdad? Y nadie los saluda.
y nadie los da la bienvenida. ¿Sabes por qué? Porque son solo números, no personas y no historias. Tenemos que ser una comunidad donde cada uno cuente y donde cada historia es conocida por alguien. ¿Sabes qué? A lo mejor a veces nos quedamos cortos como iglesia. ¿Y sabes qué? Somos personas que estamos creciendo, estamos cambiando. Pero si hay alguien que sabe lo que se siente tener un hijo abandonado, ese alguien es Dios. Porque Jesús en esa cruz, clamando en agonía, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hay alguien lo que siente una madre dejando a su hijo a medio camino, es el Padre, porque el Padre dio a su Hijo para pagar nuestros pecados. La iglesia tiene que ser una comunidad donde el corazón de Dios está vertido en su pueblo y donde, porque a Dios le importa cada persona y para Dios todos cuentan, aquí también cada uno cuenta. Entonces esa es la pregunta que vamos a tratar hoy. ¿Cómo es que los números se pueden convertir en historias personales? Más que un lugar donde nos reunimos, la iglesia debe ser una familia donde crecemos y a donde pertenecemos. Eso es la iglesia. No un lugar, una familia donde crecemos y pertenecemos. La pregunta de hoy entonces es esta: ¿cómo es que debemos organizarnos para asegurarnos que ninguno se pierda en el camino y que todos lleguen bien a la meta, a su destino? Acompáñenme a Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8. Esdras tenía que enfrentar los mismos retos de la historia que le conté, porque Dios los había llamado de ir de Babilonia a Jerusalén, y en medio habría muchos peligros, y en medio de este proceso que no nada más era transportarse de un lugar donde vivían al otro, era también un cambio de vida, de un lugar pagano a vivir como Dios quería. En medio de este proceso muchos podrían quedar en el camino. Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que Dios lo hace? Así como Dios le dio sabiduría a Esdras para organizar el pueblo de Israel, Dios repite este proceso a través de la iglesia cuando hacemos discípulos que hagan más discípulos. Esdras capítulo 8. Vamos a ver hoy 4 principios de liderazgo que tenemos que practicar para asegurarnos que ninguno se pierda y que todos lleguen a su destino. Para que suceda, como liderazgo tenemos que poner en práctica 4 principios que Esdras nos va a decir aquí. El primero de ellos está en el versículo 1 al 14. Esdras 8, 1 al 14. Léelo conmigo, dice así. Esdras 8 del 1 al 14 dice: estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, en el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatus; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Paad Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josefías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los porteros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Estos son los versículos que a veces cuando está leyendo uno su Biblia en la noche empieza a darle sueño, ¿verdad? Oye, ¿cómo se dice? O híjole. ¿Por qué Dios se toma el tiempo de poner una lista con estos nombres que no significan nada para nosotros y números donde los contaron uno por uno y los reportaron en este minicenso? ¿Por qué? Porque para Dios cada uno cuenta y cada uno es importante. Mira, es tan importante que Dios dice que Él tiene un libro, el libro de la vida, donde el nombre de sus escogidos está escrito y donde Dios cuida y vela por ellos uno por uno y nombre por nombre, historia por historia.
Cuando Dios mira las multitudes, no simplemente mira las multitudes, Él mira tu historia y Él mira lo que vienes cargando. Él mira el camino por donde has pasado y Él ve hacia donde Él quiere que tú vayas. Para Dios, Él conoce tu nombre y Él conoce tu historia. Él conoce cuántos hay en tu familia, cuántos vecinos tienes, de qué tamaño es la comunidad donde vive. Él conoce toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y Dios escogió a su Hijo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que a través de estos nombres y estas familias su Hijo Jesús viniera. No quiero que te pierdas esto. Notaste al principio, cuando está hablando en el versículo 2 de los primeros nombres, dice, de los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel. Los primeros dos tienen que ver con la línea sacerdotal, los hijos de Aarón. Y luego dice, de los hijos de David, Hatus. ¿Cuál David es este? El rey David. La descendencia real. A pesar de la cautividad babilónica, Dios había protegido la línea del Mesías para a través de este pueblo traer a Cristo Jesús. Aunque a veces te sientes perdido en la multitud, como si no le importaras a nadie, Dios te ve y Dios sabe quién eres y Dios tiene un plan para ti. ¿Y cómo es que Dios lleva a cabo su plan? Si notas, Esdras los contó, puso los números que ves aquí en este capítulo 8, son números muchísimo más pequeños que los números que vimos con Zorobabel en Esdras capítulo 2. Si lees Esdras capítulo 2, ves que los números allá en la primera ola de que regresó para adoración es miles de personas. 40 y tantos mil hombres, más niños, más siervos, más mujeres. Es una gran cantidad de personas que regresaron en la primera ola. En la segunda generación de personas que regresaron, 80 años más tarde, son números pequeños. No estamos hablando de miles, estamos hablando de cientos. ¿Qué pasó en la siguiente generación que regresó? La siguiente generación, interesantemente, eran personas que, quedándose en Babilonia y en Persia, habían prosperado al punto de que algunos de ellos, como Esther, se habían convertido en personas gobernantes. ¿Recuerdas Mardoqueo? ¿Recuerdas Daniel? Ellos habían llevado considerable influencia y las siguientes generaciones se habían acomodado en la nueva cultura. Todo grupo de inmigrantes tiende a asimilarse en otras culturas. Y al asimilarse en otras culturas, tiende a desarrollar una nueva identidad. ¿Les suena esto familiar? Pero solo sucede que la cultura a la que estaban asimilando era una cultura pagana. En los Estados Unidos tenemos hispanos, tenemos anglos, tenemos todo tipo de culturas. Todo el mundo está aquí en el patio. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Si nos convertimos simplemente en la cultura del dinero, en la cultura del trabajo, en la cultura del gobierno, vamos a convertirnos en lo mejor que esta tierra pueda darnos. Pero yo tengo la convicción de que algunas veces Dios nos ha permitido estar aquí no simplemente porque quiere que mejore la casa que vivimos, el dinero que ganamos. Dios quiere que tengamos un encuentro personal con Él. Dios quiere que nosotros nos convirtamos en su pueblo, que le adoremos al Dios vivo y verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Dios había levantado a un hombre, Esdras, un sacerdote, para que el pueblo de Israel regresara a su patria, pero regresara con un corazón comprometido con la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Es el primer principio súper importante. Lo primero que tenemos que hacer es organizar a las multitudes en grupos pequeños. ¿Te diste cuenta cómo empezó a numerarlos de acuerdo a las familias de sus padres? Empezó a organizarlos de acuerdo a las relaciones personales que ellos ya tenían en pequeños grupos que pudieran ser cuidados de una manera más fácil que 1500 personas. Tú puedes ser el líder con los mejores dones y talentos, el más dotado de los líderes, y aún así administrar un grupo enorme va a ser imposible para ti. Mira, en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas cuando Moisés lo sacó de Egipto? ¿Te acuerdas cuando su suegro fue a visitarle, Jetro? Un día Jetro, su suegro, sale temprano en la mañana. Moisés se levanta, agarra su banquito, se sienta y la fila está pero hasta la vuelta, ¿verdad? De gente esperando hablar con Moisés. Y Jetro lo observa y más tarde le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Dice: es que todos los días yo salgo y la gente viene a traerme sus quejas y yo digo los mandamientos de Dios. Yo soy su juez, yo les dirijo más o menos para que sepan cómo vivir para Dios. Y eso es desde la mañana hasta que anochece, y todos mis días me la paso trabajando uno con uno para que hagan lo que Dios quiere. ¿Sabes lo que Jetro les dijo? La estás regando, Moisés. Esa es la paráfrasis López, ¿verdad? Si no es tu Biblia, dice: lo que haces no está bien. Dice: este pueblo va a perecer y tú con él.
Si Dios te lo manda y tú escuchas mi voz, te digo lo que vas a tener que hacer. Organiza al pueblo. Organízalos de acuerdo a las familias de sus padres. Busca individuos de buen testimonio, que aborrezcan la codicia, personas de buen nombre, que amen a Dios, teman a Dios. Ponlos como líderes en el pueblo para que juzguen las cosas pequeñas y después tú puedas equiparlos a ellos para que ellos equipen a los demás. Organízalos, Moisés. Organízalos en grupos pequeños para que ellos se cuiden a ellos mismos, porque tú no vas a poder cuidarlos a todos. Hermanos, si en la iglesia esperamos que los pastores o unos cuantos cuiden a todo el mundo, no vamos a poder hacerlo. Cuando somos 30, 40, podemos ser una familia feliz, todos nos conocemos, es un clic. Pero si Dios nos trae gente, en cuanto somos más de 100, 150, 200, es imposible que una persona o unos cuantos cuiden de todos. Tenemos que empezar a organizarnos en grupos pequeños. Para eso son nuestras comunidades bíblicas, nuestros grupos de escuela dominical. Si tú no estás en un grupo pequeño, a lo mejor si no vienes el domingo, yo ni me voy a dar cuenta, ni el pastor Robert, que viniste o no. Bueno, el pastor Robert sí, porque él nos conoce mejor, ¿verdad? Pero yo soy el peor de todos los delincuentes. Apenas me estoy aprendiendo sus nombres, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos vamos unos a otros a crecer para que ninguno se quede en el camino? El Nuevo Testamento nos dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar a los santos, para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que estar en un grupo donde nos cuidemos unos a otros. Esdras lo sabía y los empezó a organizar, pero eso no es todo. Mira el segundo principio en el versículo 15 al 20. Primero los empieza a organizar, luego versículo 15 dice: los reuní al río que viene a Jaba y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Por 3 días ya los tiene organizados, los empieza a reunir y empieza a ver, dice, caray, nos falta algo. ¿Qué nos faltan? Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran aquellos que debían ayudar a los sacerdotes a proveer liderazgo en el pueblo para enseñarles cómo vivir para Dios. Los levitas eran esos líderes que organizaban a los grupos para que obedecieran a Dios. ¿Y sabes qué? En toda la multitud no había levitas. ¿Dónde estaban los levitas? Te voy a decir dónde estaban los levitas. Los levitas, porque estaba peligroso el viaje, estaban viendo el servicio online. Sí, porque está duro, ¿no? Si yo voy, a lo mejor me enfermo, mejor yo aquí le prendo nomás, y aquí yo lo veo como el show, ¿verdad? Y si el pastor me aburre, le cambio a otra iglesia, porque ahorita puedo ver cualquier iglesia que yo quiera. Aquí online, no, aquí lo tengo. Oh, por cierto, caricatura, ¿verdad? Sí es peligroso a veces y usted tiene que cuidarse y hacer lo que mejor, pero poco a poquito, conforme las cosas mejoren en nuestra nueva normalidad, déjame decirte cuál va a ser la lucha. La lucha va a ser dejar nuestra comodidad por el peligro de hacer vida personalmente. Los levitas eran personas que tenían cierta educación e influencia y habían prosperado, muchos de ellos en Babilonia. ¿Quién quiere regresarse a un lugar donde va a haber peligros, las puertas están rotas, los muros rotos, cuando aquí tengo mi comodidad? Los levitas no habían aparecido en el llamado que Dios le había dado. Y mira lo que hizo él, dice, versículo 16: entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Esdras reunió a su liderazgo y les dijo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Va a estar duro si no tenemos líderes que nos ayuden a desarrollar y cuidar de sus equipos. Llamó a un grupo y dice, los mandé, hombres principales, asimismo a Joiarib y al Natán, hombres doctos. Sí tenía ciertos, pero les faltaban más, había que multiplicar líderes. Dice, los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del pueblo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. ¿Qué son ministros? Siervos líderes. Esdras dijo, no la vamos a poder hacer solo, tenemos que reclutar un equipo. Lo primero es, organízalos en grupos pequeños. Segundo, tienes que establece líderes que equipen a otros para la obra del ministerio. Mándanos siervos que sirvan de ejemplo a otros y modelen lo que Dios quiera de su pueblo. Y ahí van. Y mira la respuesta que encontraron, versículo 18. Nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Por cierto, esto es increíble. En la iglesia no es como en el mundo. En el mundo las empresas tienen poder. ¿Por qué? Porque te contratan, ¿no? Y te pagan. Si haces un buen trabajo, te pagan más y creces de rango. Si haces un trabajo pobre, te despiden. Y se acabó. En la iglesia Dios te trajo.
Y Dios te trajo a servir, no tanto a ver cuánto sacas, sino que ponemos todos, ¿no? Entonces, no tenemos el poder del mundo, tenemos la influencia de Dios, porque nuestro ministerio es el resultado de la gratitud y el amor de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y todos servimos, somos siervos. Aquí no se trata de ver quién es el jefe, aquí se trata de ver cómo nos servimos. Y lo que Esdras se dio cuenta es que el que haya líderes nuevos solamente es el resultado de la mano de Dios. Cuando Dios toca tu corazón y cuando Dios te llama y te invita a servir, Dios te dice: yo di a mi hijo por ti, ¿estás dispuesto a servir? Y entonces le entramos, ¿no? Estos siervos se dieron cuenta que tenían que dejar su comodidad para responder al llamado de Dios, de acuerdo a la buena mano de Dios. Y mira el resultado, versículo 19 dice, versículo 18, nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros a un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos, sus hermanos 18, a Hasabías y con él, a Jesanías de los hijos de Merarí, a los hermanos y a sus hijos 20, de los sirvientes del pueblo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus, wow, qué cosa más hermosa, por sus nombres. 220, 18, 20, otros tantos, 200 y tantos a 1500 ya se puede, ¿no? Los puedes poner en grupitos de 4 o 5 y pueden empezar a dirigir, a servir y a multiplicar. Eso ya se puede. Hermanos, si vamos a crecer como iglesia, tenemos que empezar a pensar como Dios nos ha llamado a formar pequeñas comunidades que puedan cuidar de cada persona, para que cuando estemos en un grupo de la congregación grande como este, nadie se pierda en el camino. Y vamos a necesitar líderes. ¿Y los líderes quiénes son? Aquellos que ven una necesidad y están dispuestos a servir y dicen: Señor, yo quiero servirte. No es yo quiero ser el jefe, hermanos. Las iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos sufren de un mal terrible. Cuando nos convertimos en 100, 150, empezamos a llegar a 200 y empieza a haber necesidad de líderes y equipos. ¿Sabes qué sucede? Los primeros líderes que empiezan a tener un título, yo soy aquel, ¿verdad?, empiezan a ejercer poder sobre las congregaciones. ¿Sabes qué les pasa a las congregaciones? Se acaban dividiendo porque todo el mundo está hambriento de un título, de un nombre, de poder. Hermanos, eso es del diablo. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Tenemos en Efesios, dice: tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si Dios quiere poner en tu corazón que tú le sirvas, para eso es la iglesia, para que tú sirvas y multipliques personas, no para que tengas un título. Los títulos de nada sirven, son una ilusión. Dios te ha llamado no que tengas un título, sino el carácter de un siervo como nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje vemos Esdras los empieza a organizar, levanta ciertos siervos líderes para la obra del ministerio, pero eso no es todo. Hay algo más y quiero que veas en el versículo 21. Mira lo que sucede ahí, dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El líder también tiene que preparar al pueblo para confiar y depender de Dios en territorios inexplorados. Esdras confiaba en Dios, pero él se da cuenta que el camino hacia adelante iba a ser nuevo e imposible de predecir lo que iba a pasar. Y Esdras le dijo al pueblo: no quiero que confíen en los recursos del rey, quiero que confíen en los recursos de Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar, porque queremos comunicar que somos un pueblo que humildemente depende de Dios, no de la sabiduría de los hombres, no de los dones de una persona, de la dirección y presencia de Dios. Hermanos, ¿de quién es esta iglesia? El pastor Robert, ¿no? Un servidor. Esa es la iglesia de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Y tenemos que depender de Él y humildemente sujetarnos a Él juntos, en oración, en ayuno, para que Dios levante liderazgo que nos va a ayudar a cumplir la misión que Él nos ha dado, para que nadie se quede en el camino, para que podamos a Dios ver a Dios levantar nuevas personas que conozcan a Cristo, que le amen.
No sé lo que va a venir. Hermanos, este año vamos a celebrar 75 años como iglesia. Y esta iglesia no es una iglesia hispana o una iglesia anglo, es una iglesia. Todas las personas de todo tipo de caminares tienen que encontrar la bienvenida aquí. Y como iglesia, hermanos, Dios está haciendo algo nuevo. En los últimos meses nos cambiamos a este edificio a adorar aquí. Quiero que mire alrededor. Hay rostros nuevos. Dios nos está trayendo personas nuevas. ¿Cómo las vamos a cuidar? Si usted a lo mejor está aquí por primera vez, quiero que usted sepa que aunque somos imperfectos, queremos darle la mejor bienvenida que podamos darle. ¿Por qué? Porque para Dios usted es importante. Y como iglesia estamos en un proceso de transformación y crecimiento. Estamos en el cimiento de lo que Dios va a hacer hacia adelante. Nos vamos a crecer, y vamos a crecer no porque ninguno de nosotros podamos hacer la iglesia crecer. En Hechos que estamos leyendo como iglesia dice que Dios añade cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Si somos el cuerpo de Cristo y somos saludables, Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Vamos a crecer. Pero para que eso suceda, tenemos que confiar en Dios en territorios inexplorados. Usted y yo vamos a frustrarnos a veces. Bueno, es que así no lo hemos hecho antes. No puedes hacer lo que hacías antes para vivir donde Dios no te ha traído. Vas a tener que encontrar nuevas maneras de hacer cosas, porque estamos construyendo ministerios para líderes que a lo mejor todavía ni están aquí. Dios los va a traer, los va a levantar. A lo mejor tú nunca has servido en nada, pero Dios te está llamando. Tenemos que hacer espacio. Aquellos que ya tienen tiempo sirviendo, gracias por tu fidelidad, gracias por aguantar el peso y la carga. Pero déjame decirte, vas a tener que hacer espacio para otros nuevos, porque Dios va a llamar dentro de la congregación y a veces de fuera nuevos para llevar la obra del ministerio. Vamos a tener que ser flexibles. Alguien dijo por ahí, bienaventurados los flexibles, porque no se romperán. Tenemos que ser flexibles. En territorios inexplorados vamos a tener que depender de Dios. Por último, Esdras hizo algo más. Esdras estableció procedimientos de mayordomía que les permitirían proteger su integridad y asegurar la ejecución exitosa del ministerio. ¿Qué significa eso? Cuando nos organizamos, cuando crecemos, cuando hay recursos de por medio, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que los recursos no se malucen para los propósitos egoístas de personas limitadas e imperfectas, sino que sean usados para la gloria de Dios. Mira lo que hizo Esdras, versículo 24, dice: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Asabías y con ellos 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus principales y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos, 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro, 1000 dracmas, 2 vasos de bronce bruñido muy bueno y preciados como el oro. Les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de vuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los paséis delante de los principales, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Si su pastor es el que cuenta las ofrendas, el que guarda las ofrendas, el que administra las ofrendas, el que se pone su propio salario y gobierna todo como si no le diera cuenta a nadie, tenga mucho cuidado, porque el cuerpo de Cristo somos todos, no solo uno. Si usted está en una secta, el poder de una secta está en el hombre o la mujer que la dirige. Si usted está en la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos contamos y tenemos que tener procedimientos, mecanismos para que el cuerpo pueda mantener a todo el cuerpo saludable, incluyendo el liderazgo. Esdras le dijo: ustedes me van a ayudar con la carga de que yo no tenga que administrar las finanzas para que yo pueda hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, la palabra de Dios, y para que podamos ser irreprochables, para que nuestra integridad nadie la pueda poner en duda. Yo recuerdo creciendo, cuando los hijos del pastor eran difíciles, ¿verdad? Había niños malosos que le decían a los hijos del pastor: es que su papá se roba las ofrendas. Y pues ya se imagina, ¿verdad? A veces ciertamente eso sucedía. Como iglesias tenemos que tener procedimientos y liderazgo para que los recursos de Dios se usen para la obra de Dios, no para los deseos egoístas de una o dos personas. Échale ojo.
En nuestra iglesia tenemos auditorías, tenemos un comité de finanzas con miembros de la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, todos nuestros libros son transparentes y abiertos. Nuestro pastor Lee Rickaway es nuestro pastor administrativo. Yo no sé quién da o quién no da, por cierto, pero él sí sabe. Por eso usted recibe al final del año su deducible de impuestos, y eso es confidencial. Pero cualquier miembro puede venir y ver dónde gastamos nuestro dinero. Una vez al año votamos por nuestro presupuesto. Como congregación queremos ser transparentes, porque el ministerio se hace con integridad, y la integridad no tiene precio. Entonces, ¿qué fue lo que Esdras hizo? Los organizó en grupos pequeños, puso líderes que pudieran equiparlos, se encomendó a la dirección de Dios en terrenos inexplorados, y por último, cuidó su integridad, para que el dinero no sea lo que llame al ministerio. El dinero es necesario para el ministerio, pero no es la motivación del ministerio. Para concluir, déjeme decirle lo siguiente. El liderazgo del pueblo de Dios debe asegurarse que los discípulos, así como los bebés, se forman uno a uno. No en montones, ¿verdad? Uno a uno. Donde cada discípulo es único y cada persona, cada discípulo cuenta. La iglesia no es un lugar al que asistimos, sino una familia a la que pertenecemos. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Te conocen ya por nombre? Es el tiempo, hermanos, donde tenemos que reorganizarnos para que nadie se quede en el camino. Oremos. Ahí en tu lugar, al estar orando, déjame preguntarte, ¿eres ya parte de un grupo de discipulado, una comunidad bíblica? ¿Un grupo de escuela dominical? Porque si no, vamos a abrir en unas semanas algunos grupos nuevos, y ya tenemos algunos que existen. Ya sea que te unas a uno de los grupos que ya existe o que empieces en un grupo nuevo, quiero animarte a empezar a orar y decir: Señor, abre para mí una oportunidad para que yo crezca en comunidad, en un grupo, donde pueda servir a otros y otros puedan conocerme a mí también. Señor, ayúdame a crecer. Te está llamando a ti el Señor a ser parte del equipo de servicio de un grupo de discipulado, o a lo mejor en otro ministerio. Hermanos, Dios va a darnos un montón de oportunidades de servir. Es el tiempo de discernir dónde es que la buena mano de Dios está llamando. Oremos. Padre, gracias porque podemos adorarte juntos hoy, Señor. Yo te pido que de esta congregación tú levantes, Señor, siervos y líderes que puedan equipar a otros para crecer en tus caminos. Señor, por aquellos que posiblemente estén aquí por primera vez, yo te pido que ellos, Señor, al traerles tú aquí, puedan encontrar una comunidad de personas sencillas, Señor, que te aman a ti y que también quieren amarle a ellos, y donde ellos puedan crecer en amor por ti. Señor, ayúdanos a ser sanos en relaciones, en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando al Señor.